¿Qué tal, amigos? Pero muy bienvenidos a Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenos días para todos, sean bienvenidos a otro programa de Verdad y Vida. Bueno, los invitamos a nuestro living para compartir, continuando la temática del viernes próximo pasado, el Evangelio no es religión, es poder de Dios. Y vamos a seguir desarrollando esta temática y gracias por estar junto a nosotros. Continuando entonces con esta temática, vamos a dar lectura al texto bíblico que habíamos comenzado el viernes próximo pasado. Decíamos que se encuentra en Romanos 1. A ver, Denise. Sí, se titula El Evangelio no es religión, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Continuamos? Sí. Bien. Continúa y se subtitula esta parte la culpabilidad del hombre. Bueno, agárrese bien y quédese con nosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien. Esto es un texto bíblico escrito por el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, es decir, es una carta a los cristianos que estaban en Roma en ese tiempo, hace un poco más de 1900 años atrás, pero está muy vigente, damas y caballeros, y esto afirma claramente cuál es el origen desde el punto de vista espiritual de la homosexualidad y el lesbianismo. Estamos hablando que estas tendencias pueden tener varios orígenes sociales, políticos, familiares, pero fundamentalmente tiene una causa y una raíz espiritual. Perdón, aquí también vamos entendiendo, Freddy, que Dios no es solamente es amor. Dios es un Dios de justicia y también tiene sus reglas, sus leyes y la manera en las cuales nos manda a vivir para que seamos felices. Así que bueno, creo que esto queda bien claro, ¿no? Va quedando bien claro. Explícanos un poquito más. Bien, cabe preguntarse, señoras y señores,
¿por qué el auge, este avasallamiento que hay a nivel fundamentalmente de Occidente, pero que se quiere extender por todo el mundo en cuanto a la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto que tiene que ver con la ideología de género y demás? Mucha gente habla de esto, pero se detiene en los colectivos sociales, ya sean colectivos feministas radicales o colectivos LGBT. Cuando se empezó a promover estas políticas enmarcadas en derechos humanos, nos vendían el relato de que era para crear o fomentar los derechos de este colectivo que habían sido vulnerados por décadas. Es verdad que habían sido vulnerados por décadas, eran discriminados, eran menospreciados, eso lo tenemos clarísimo porque sí había una cultura machista, que muchas veces acusan a la tradición judeocristiana de tener ese perfil machista. Pero déjame decirte que hay muchas cosas en lo profundo que hacen a esta situación. No es así que se refiere a un colectivo vulnerable que requiere que le creen leyes especiales, donde más que derechos se le otorgan privilegios por encima de otros ciudadanos, vulnerando directamente el artículo 8 de la Constitución, la cual establece que todos los ciudadanos de nuestro territorio nacional, de nuestro Uruguay, y también así de Occidente, somos todos iguales ante la ley, nadie está por encima de ella, somos todos iguales, no reconociéndose otras diferencias que los talentos y virtudes que cada persona tenga. No importa si es hombre o si es mujer. Tampoco a nadie le importa con quién duerme de noche, esos son temas privados. Pero lo que tiene que ver con la vida privada de cada persona hoy se está haciendo pública, se está fomentando y se está desde el preescolar enseñando una doctrina, una filosofía que va totalmente en contra de la familia tradicional heteronormativa, donde tenemos a papá y a mamá y a los hijos, una familia, lo que llamamos los cristianos normal, que tiene miles de años de existencia, y hoy se promueven nuevos formatos de familia. Para promover nuevos formatos hay que destruir el modelo original, y en eso es precisamente que se está trabajando para destruir la familia, porque entonces los hijos crecen en banda, sin papá, sin mamá, sin referente, y por otro lado también destruir a la iglesia, que es el otro órgano de contención familiar y social, que en este momento es un gran impedimento para que muchas personas sean realmente contenidas, es decir, para que sean, digamos, adoctrinadas o sus mentes lavadas con nuevas ideologías que hoy día, todos sabemos, están promoviendo desde el poder político y desde la educación, reitero, fundamentalmente en los países de Occidente. Entonces, cuando se habla de ideología de género, se quedan ahí nomás, en los colectivos sociales como LGBT y feministas, pero en realidad esos son las pantallas que los que están detrás del poder están usando y están fomentando y financiando estos colectivos para que hagan lobby ante los gobiernos, para que hagan ruido y se les otorguen derechos, pero esto es todo manipulado y todo orquestado. La Biblia lo profetiza, porque va a haber un gobierno mundial y el presidente mundial va a ser homosexual. La Biblia lo dice, yo esto lo sabía hace más de 40 años, no sabía cuándo iba a suceder ni cómo iba a suceder, pero ahora lo entiendo clarísimo. La Biblia dice que ese líder mundial, ese presidente mundial llamado como el anticristo, va a ser homosexual. Y por eso el auge que esta práctica está teniendo en el día de hoy. A tal punto que en la década del 90 se sacó de los manuales de psiquiatría la homosexualidad como una patología psiquiátrica y hoy día se nos vende como un derecho y que se nos dice que la biología no es una ciencia exacta, que está equivocada, que la construcción social, cultural o religiosa hace que uno sea hombre o sea mujer y no en sí los genitales que traemos desde
nuestra concepción o nuestro nacimiento, digamos. Además también, antes, ya en el año 1973 aproximadamente, fue un psiquiatra que impulsó el que la homosexualidad no era un trastorno mental como se creía o una perversidad, sin ningún tipo de argumento. Lo impulsó porque, bueno, él se sentía de esa manera. Y también aclarar que la homosexualidad no tiene ninguna base científica, sino que es una construcción social, porque desde, la biología no hay ninguna evidencia científica, o desde la genética no hay ninguna evidencia científica que podría corroborar que una persona pueda ser homosexual. Pero sí, investigando, se llegó a la conclusión que la homosexualidad tiene que ver con una construcción social. O sea que, si es una construcción social, comienza desde la familia. No quiere decir que todos los casos tengan que ver con la familia, no estamos hablando de eso, pero sí esa persona ha nacido dentro de un núcleo familiar. O sea que hay ciertas cosas que quizás sin darse cuenta se permitieron, se obviaron, o se fueron de ejemplo de determinadas patrones que sin darse cuenta llevan a ser permisivos luego más adelante cuando la persona toma la decisión de, ser de esa manera, ¿no? Decíamos entonces que cabe preguntarse, en virtud de todo este avasallamiento, ¿cómo es posible que se haya llegado a tan alto nivel en la promoción de estas prácticas como si fuera algo que la mayoría de la gente nos estamos perdiendo y que tenemos que vivirlas o probarlas? Sepan, señores, que la Biblia es clara y lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy día. Nosotros como cristianos no discriminamos a nadie y tampoco creemos que ningún inmoral va a venir a enseñarnos qué cosa es amor al prójimo, porque esa es la cuna de nuestra creencia. El primer mandamiento es amarás a Dios por encima de todas las cosas y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar a nuestro prójimo no implica pasarle la mano por la espalda y decirle está todo bien, flaco, seguí adelante. No, si uno sabe que en una ruta hay un puente roto y viene un auto a toda velocidad, uno hará lo posible por hacerle señas y decirle no siga, deténgase, porque el puente está roto y se va a matar. Pero hoy día hay mucha gente que te dice siga, apriete el acelerador a fondo para que se mate, porque le conviene que usted se mate, porque le gusta que usted se mate, porque disfruta que usted se mate. Pero los que amamos la vida y la verdad, como haciendo honor al programa, le decimos, hay un puente roto, no siga porque se va a matar. Entonces decirle la verdad tiene un precio, muchas veces de discriminación y de rechazo, porque las personas que promueven la no discriminación a veces son las que más discriminan, las personas que promueven la tolerancia son las que menos toleran, pero mienten y engañan. Entonces, por eso es necesario programas como este que diluciden cuál es la verdad, para que usted saque sus propias conclusiones. Nosotros no le vamos a decir, cree esto, te pega un tiro, no. Usted va a sacar sus propias conclusiones en virtud de lo que está pasando, sabrá si estamos diciendo la verdad o no. Entonces, la cuna, la base de esto que está sucediendo en el mundo de hoy, fundamentalmente en Occidente, es un culto a una figura que le pido a Dani, por favor, que la puedas mostrar. Esa figura representa a Baphomet, que es un dios andrógino que no es ni macho ni hembra, es decir, tiene torso de hombre y tiene senos de mujer, cabeza de macho cabrío, alas tipo de murciélago. Y bueno, vemos que es una composición de animal con hombre y con mujer que en ciertas órdenes se le adora y se hace pacto con este demonio que, reitero, no representa ni al macho ni a la hembra, ni al hombre ni a la mujer, pero tiene rasgos de ambos sexos. Entonces, hoy en nuestro país el culto a esta personalidad está vigente.
y en Occidente la mayoría de la gente de poder hace pacto con este demonio y le piden a este demonio que su luz, porque representa a Lucifer, que su luz alumbre por encima, no sin antes profanar la cruz de Cristo, que para estos señores es símbolo de muerte y destrucción. Entonces, este demonio no da nada a cambio de nada, o sea, todo lo que da, que es poder, es riqueza, poder político, lo da a cambio de algo. Y lo que hace precisamente es exigir que la homosexualidad, bueno, como lo dice Romanos el apóstol Pablo, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, criaturas con forma de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos la causa espiritual por la cual está proliferando esta práctica y está siendo promovida aún desde la educación formal en nuestros países. Qué curioso. El laicismo prohíbe toda referencia a Dios. No podemos hablar de Dios en el gobierno de nuestro país, ni en la educación, en ningún lugar público. Pero por otro lado, solapadamente, están promoviendo todo lo que tiene que ver con el humanismo ateo, porque estos señores son los que toman decisiones de qué filósofos estudian en nuestra universidad o universidades. ¿Pueden sacar la imagen? Sí, gracias. Correcto. Entonces, créanme que, por otro lado, estos señores que son humanistas, no teístas, que están vinculados al poder político, académico y financiero en Occidente, están promoviendo la doctrina del humanismo planetario y van hacia un gobierno mundial, lo que conocemos como el nuevo orden de gobierno mundial. Y como estos señores se basan solo en la ciencia y no en las que para ellos son estupideces religiosas, en lo que dice la Biblia, entonces ellos creen que los problemas de la humanidad van a ser resueltos por la ciencia, la tecnología, con la razón humana. Ellos dicen, bueno, yo soy Dios y tengo la capacidad mediante la ciencia y tecnología de resolver los problemas de la humanidad. Pero todos sabemos que hoy el mundo está peor que nunca, la violencia corre desenfrenada en las calles, la destrucción, la desintegración familiar, todo esto es un hecho que salta a la vista en cualquier lugar. La gente clama por paz y seguridad porque realmente hay un caos que está siendo generado intencionalmente por estos señores vinculados al poder que están intencionalmente, reitero, sustituyendo la moral emergente de la tradición judeocristiana por una nueva moral humanista, liberal, que pregona y practica la emancipación y la libertad. Qué lindos términos, pero se refiere a la emancipación de toda influencia religiosa, de toda influencia de Dios y de su palabra. A eso le llaman libertad. Libertad es lo que los cristianos tenemos, que podemos hablar libremente de lo que pensamos y de lo que creemos. No es realmente hacer pactos ocultos y tener un laboratorio espiritual donde se cocinan todas estas cosas y después mostrar otra fachada política, social, educativa, mostrando a la gente lo que en realidad no son. Pero déjenme leerles un poco acá acerca de Albert Pike, que es el fundador de la francmasonería en Estados Unidos, que escribió un libro bien importante que se llama Dogma y Moral, o Moral y Dogma, Dogma y Moral. Él fue un gran maestro de un grupo, los luciferinos, de Lucifer, conocido como la Orden del Palladium, o Consejo Soberano de la Sabiduría, que se había fundado en París en 1737. Y explica en este libro cómo la verdadera naturaleza de la masonería es obtener el secreto, es mantener en secreto a los grados inferiores, los grados azules, los cuales son la corte exterior o pórtico del templo.
Es decir, el verdadero nombre de Satanás, dice el cabalista, es de Yahvé invertido, pues Satán no es un dios oscuro, Lucifer el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de la oscuridad, Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien porta la luz. Esto es un extracto de Dogma y Moral de Albert Pike. Y tiene varias cosas interesantes que no nos da el tiempo para dar lectura aquí, tampoco queremos extendernos, pero sepan que hay señores y señoras que están pactando con ese dios andrógino llamado Baphomet, que en definitiva es un demonio y una encarnación de Lucifer, el enemigo acérrimo de Dios, pero la luz de Cristo está por encima de toda luz. El poder de Jesucristo está por encima de todo poder. Y en este tiempo, aunque hay un avasallamiento hacia la fe cristiana y hacia la familia y hacia la tradición de los valores emergentes del judaísmo y el cristianismo, les animamos a nuestros hermanos cristianos, sean católicos o protestantes, a esperar grandes cosas de Dios, porque Dios no se queda de brazos cruzados, sino que en este tiempo va a derramar una unción poderosa de su Espíritu Santo que va a levantar a un gran gigante que estuvo dormido por 2000 años, que es la Iglesia de Jesucristo, porque ésta, antes de ser arrebatada para estar para siempre con el Señor Jesús, va a tener un poder sobrenatural superior al que tuvo la Iglesia primitiva cuando nació, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso se va a dar una persecución sin precedentes en la historia de la humanidad hacia el cristianismo, porque por ahora es palabra contra palabra, ¿verdad? Yo digo una cosa, el otro dice otra, y la gente que mira y escucha de afuera dice, bueno, tendrá razón este en esto, aquel en lo otro, pero la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios es poder, es vida, es ungida, tiene poder sobrenatural, poder creativo. Dios dijo sea la luz y fue la luz. De esa palabra estamos hablando. No estamos hablando de teorías filosóficas, religiosas, que algún loco suelto por ahí escribió. Estamos hablando de palabra de Dios, el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de un poder sobrenatural, que si bien Satanás, Lucifer, tiene poder sobre los hombres, sobrenatural, el poder de Dios es todo poder. No es un poder, sino todo poder. Por encima de Dios no hay nadie. De Dios para abajo está todo. Pero Dios es el mayor, el más grande líder y creador del universo, tal y como lo vemos, de todos los astros, y la gente le rinde cultos, como dice el apóstol Pablo, a las criaturas antes que al Creador. Y por eso hoy vivimos serias consecuencias. Por eso es, damas y caballeros, que tenemos que volvernos a la verdad de Dios, volvernos al Señor Jesucristo, para que Él nos perdone y nos libre, nos limpie de la culpa y nuestra conciencia vuelva a ser sensibilizada. Estos señores vinculados al poder promueven libertad de conciencia, pero no es otra cosa que una conciencia cauterizada para que puedan mentir, engañar, fornicar, adulterar, robar, estafar, hacer lo que quieran, sin sentir el más mínimo cargo de conciencia. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a sensibilizarnos para que podamos medir nuestros actos. Es cierto que hay ciertas personas que tienen un grado de moral por su formación profesional, su estatus socioeconómico, tienen que mantener cierta conducta social. Eso no los hace santos, por supuesto, ni mucho menos, pero el asunto es que ellos promueven su doctrina hacia abajo y los de abajo no todos tienen ese estatus. Por eso es que, bueno, hoy está metido en la sociedad la violencia en todos los ámbitos, la educación, la familia, la política, el gobierno. La violencia está metida en todos los órdenes de la vida cotidiana, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, los robos, la estafa. Todo esto es el pan nuestro de cada día de mucha gente. Y eso
está autodestruyendo nuestra sociedad, pero en definitiva a nadie le importa porque lo que quieren es abatir la población. Si somos 7.000 millones, quieren reducirla por lo menos a 1.000 millones. Entonces para eso crearon el aborto y lo promovieron, para eso están promoviendo la homosexualidad, para que no hayan engendros de nuevas generaciones, sino que se vaya limitando el crecimiento, ralentizando el crecimiento mediante el aborto. Y por otro lado, si promovemos el casamiento homosexual, lograremos que ya las parejas no tengan más familia, no tengan más hijos. Y por otro lado, si hay violencia, hay crímenes, hay suicidios, hay homicidios, entonces todo contribuye a la misma agenda de ralentizar el crecimiento demográfico y por otro lado abatir la población mundial. Qué bueno que el Señor dijo que todas las cosas pasarán, pero tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Y por eso, bueno, este programa acercándose a todo aquel que quiera. Por supuesto, esto no es obligatorio para nadie, pero también nosotros tenemos que entender que respetamos a los demás. Bueno, los demás también nos deben respetar a nosotros. Así que qué bueno que podemos traer este programa para que arroje luz sobre cada pensamiento, porque también en estos tiempos hay muchísima confusión de todas las cosas, como bien decía Freddy, que se están diciendo y cada uno tiene su verdad, porque hay cientos de verdades, ¿verdad?, que están girando alrededor nuestro. No, yo tengo la verdad, no, mira que yo la tengo, no, mira que yo la tengo, y pelean por eso, porque la verdad es poder. Aquí traemos la verdadera verdad y la única verdad existente sobre toda la tierra y la creación, que es la palabra de Dios. Y Dios lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bueno, eso está bueno, ¿no? Sí, eso está bueno, gracias a Dios por eso. Porque hoy día en tiempos de confusión y de tantas cosas que se han desencadenado, a mí me alegra mucho y me da tranquilidad y me da paz seguir confiado en un Dios y en una palabra que tiene miles de años y sigue siendo la misma. Como decíamos en otra edición de nuestro programa Verdad y Vida, Juan el Bautista puso una vara muy alta preparando el terreno para Jesucristo en lo moral y en lo espiritual, y hoy día el humanismo ha tirado esa vara al piso y le pasa por encima y dice no queremos estar atados a la esclavitud del cristianismo, queremos ser libres, queremos promover la emancipación de todo ser humano, de toda corriente doctrinal, cristiana, religiosa. Y bueno, y eso trae sus consecuencias, y es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Violencia, guerras, egoísmo, fraudes, mentiras, engaños, división en la familia, padres contra hijos, hijos contra padres. Amigos, hambruna, pestilencia, pestes, enfermedades, todo eso son las consecuencias que se está pasando por todo esto que estaba diciendo y comentando tú, ¿no? Vale la pena recordar lo que dijo segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy día vivimos una sequía en nuestro país y todos los productos del campo se han perjudicado, los animales, el producto del campo propiamente dicho. Entonces necesitamos la bendición, el favor y el apoyo de Dios, pero lo vamos a obtener si nos volvemos a Él de todo corazón, nos humillamos ante su poderosa y santa presencia y le pedimos, Señor, ven a mi corazón, te necesito, te quiero que hagas de mí una nueva criatura. Solo así podremos tener una vida nueva de paz, de gozo, de alegría, de fe y de esperanza. Se nos fue el tiempo, Denise. Se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir, así que bueno, te invitamos, primero agradecer a la producción del canal, todo el equipo espectacular que está trabajando y que creo que ustedes están viendo también que cada vez vamos mejor, ¿no? En cuanto a todo lo que hace a esto, que no es nada fácil, y también agradecer a todas las personas, todos aquellos televidentes que están enviando sus mensajes y que, bueno, dan a favor de este programa y agradecimientos y nos dan, bueno,
el buen sentir de que sigamos adelante y que está muy bueno tener este programa. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos mañana, ¿sí, Freddy? Mañana nos vemos nuevamente en Verdad y Vida, aunque recuerden que cada vez que hay un programa por día, luego está la repetición al final de la programación de este canal. Dios les bendiga y será hasta mañana.